Imagínate una ciudad que flota sobre el agua, alzando templos hacia el cielo y surcada por canales relucientes bajo la luz dorada del amanecer. Así era Tenochtitlán, una metrópoli surgida en lo que parecía el peor lugar posible, el lago de Texcoco. Fundada en 1325 por los mexicas, lo que comenzó como una pequeña isla pantanosa, terminó convirtiéndose en el corazón vibrante de un imperio y en una de las urbes más fascinantes del mundo antiguo. Cuando los mexicas llegaron al valle, alrededor del año 1325, no encontraron vastas planicies para fundar su ciudad, sino un entorno poco acogedor. Un lago salobre y poco profundo, cercado por montañas, donde las zonas firmes eran escasas e inundadas. Para la mayoría, un espacio hostil. Para los mexicas, la promesa de un nuevo mundo tallada a su imagen. La clave fue transformar las carencias en posibilidades. Donde otros veían pantanos, los mexicas veían campos flotantes. Donde había agua indómita, trazaron caminos, diques, acequias y jardines. Conectaban la isla principal de Tenochtitlán con tierra firme en 3 direcciones: norte, sur y occidente. Cada una medía varios kilómetros, suspendida sobre pilotos cribados en el fondo del lago, con amplios caminos para peatones y mercaderes. Entre secciones se abrirían tramos móviles, tipo puentes levadizos, que podía retirarse rápidamente en caso de amenaza militar. Sus costados estaban reforzados con muros de piedra y tierra apisonada que frenaban la mezcla del agua salina del lago con la más dulce y limpia, imprescindible para abastecer a la población. La ingeniería hidráulica de los mexicanos alcanzó un grado de sofisticación asombroso. El primer secreto fueron las chinampas, auténticos jardines flotantes. Los aztecas tejieron una red de balsas de caña y ramas, las anclaron al lecho del lago y las cubrieron con sedimentos y tierra fértil. Sobre estas islas artificiales, cultivaban maíz, frijol, chile y flores, logrando cosechas múltiples cada año y asegurando el alimento para decenas de miles de habitantes. Así, donde otros imaginaban solo pantano, ellos crearon campos fértiles y verdes, pero no bastaba con producir comida. Con el tiempo, Tenochtitlán creció, y sus habitantes enfrentaron la necesidad de infraestructura monumental. Construyeron calzadas de piedra que conectaban la isla con tierra firme. Estas calzadas funcionaban como diques, permitiendo el paso de personas y mercancías, pero también regulando el flujo de agua entre las distintas zonas del lago. Aún así, el desafío del agua dulce era vital. Para esto, diseñaron sistemas de acueductos que traían agua cristalina desde manantiales lejanos y presas que protegían la ciudad de las inundaciones. En las calles de la Gran Tenochtitlán, los canales permitían el tránsito de canoas, haciendo que el comercio y el transporte fueran tan eficientes como en Venecia o Ámsterdam siglos después. En el centro se alzaban templos y palacios recubiertos de estuco blanco, rodeados de mercados bulliciosos donde se mezclaban productos de todo el imperio. La organización social y el ingenio colectivo permitieron que Tenochtitlán rivalizara en esplendor y tamaño con las grandes ciudades de Europa y Asia. Cuando los conquistadores europeos llegaron, no podían creer lo que veían: una ciudad ordenada, limpia, llena de agua y vida. Pero no solo de agua vivía la ciudad. En su centro se alzaba el Templo Mayor, el ombligo del mundo mexicano. Esta pirámide imponente, recubierta de estuco blanco y pintada con vivos colores, se erigía como la expresión máxima de la ingeniería, la espiritualidad y el poder político. El Templo Mayor no era un simple edificio, era una montaña sagrada, un eje mundi donde se encontraban el cielo, la tierra y el inframundo. El gran basamento, de casi 80 metros de lado, levantaba 2 templos gemelos dedicados a Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol, Tlaloc, señor de la lluvia y la fertilidad. La dualidad simbolizaba el equilibrio cósmico y la perpetua tensión entre sequía y abundancia, guerra y paz. Los sacerdotes ascendían por empinadas escalinatas hacia la cúspide, donde se realizaban rituales complejos que afirmaban el orden y la continuidad del universo. Desde la cima, la vista abarcaba los tejados de la ciudad, los canales y las chinampas, y al fondo la silueta azul de los volcanes. Alrededor del Templo Mayor, un vasto recinto sagrado acogía altares, escuelas sacerdotales, patios y otras pirámides menores, todo delimitado por un cercado de piedra esculpida con míticos cascabeles de serpiente.
El complejo ceremonial era el corazón espiritual de Tenochtitlán, donde se celebraban las fiestas principales, se recibían embajadas de regiones algunas veces al imperio y se reafirmaba el poder de la nobleza y los sacerdotes. La ciudad creció siguiendo principios urbanísticos precisos, con barrios organizados según linajes y oficios, mercados que reunían productos de tierras lejanas, y una red de almacenamiento y distribución de agua potable sin precedentes en América. Todo esto sostenido sobre un suelo a veces inestable que requería constante mantenimiento, dragado de canales, refuerzo de chinampas y calzadas. El sistema de manejo de aguas estaba tan perfeccionado que, en época de lluvias, se podía desaguar los barrios bajos mediante compuertas y canales adicionales. Las chinampas resisten en zonas de Xochimilco. Los vestigios del Templo Mayor emergen, piedra tras piedra, en el centro histórico. Tenochtitlán enseñó que el ingenio humano puede hacer florecer islas en medio del agua, erigir templos donde solo había lodo, y sostener ciudades enteras con la fuerza colectiva de la imaginación y el trabajo. Así, la ciudad imposible sigue viva en la memoria y la tierra de México, recordándonos que, cuando se une conocimiento, espiritualidad y perseverancia, hasta el agua más profunda se convierte en cimiento para la grandeza. La ciudad creció siguiendo principios urbanísticos precisos, con barrios organizados según linajes y oficios, mercados que reunían productos de tierras lejanas, y una red de almacenamiento y distribución de agua potable sin precedentes en América. Así, la ciudad imposible sigue viva en la memoria y la tierra de México, recordándonos que, cuando se une conocimiento, espiritualidad y perseverancia, hasta el agua más profunda se convierte en cimiento para la grandeza. El complejo ceremonial era el corazón espiritual de Tenochtitlán, donde se celebraban las fiestas principales, se recibían embajadas de regiones algunas veces al imperio y se reafirmaba el poder de la nobleza y los sacerdotes. La ciudad creció siguiendo principios urbanísticos precisos, con barrios organizados según linajes y oficios, mercados que reunían productos de tierras lejanas, y una red de almacenamiento y distribución de agua potable sin precedentes en América. Todo esto sostenido sobre un suelo a veces inestable que requería constante mantenimiento, dragado de canales, refuerzo de chinampas y calzadas. El sistema de manejo de aguas estaba tan perfeccionado que en época de lluvias se podía desaguar los barrios bajos mediante compuertas y canales adicionales. El asombro que provocó Tenochtitlán en los conquistadores españoles lo atestigua Bernal Díaz del Castillo, cronista de la conquista, cuando relata su llegada. Ante sus ojos apareció una ciudad más grande, limpia y ordenada que cualquier urbe europea de la época, inundada de mercados, jardines, templos y palacios que parecían flotar sobre el agua. La presencia de sistemas de drenaje, baños públicos, calles ampliamente pavimentadas y un orden impecable provocaron admiración y desconcierto en igual medida. Tenochtitlán, la ciudad imposible sobre el agua, demostró que el ingenio humano no tiene límites. Su legado sobrevive no solo en las ruinas bajo la moderna Ciudad de México, sino en el asombro que aún nos provoca su historia. Si este tema te hizo pensar, suscríbete y comparte. Te estamos reescribiendo nuestra historia juntos.